Y atención, América Latina, ganó Daniel Noboa, es el presidente electo hoy 13 de abril de 2025. El nuevo inquilino del Palacio de Carondelet, Daniel Noboa, reelecto por el pueblo ecuatoriano en esta jornada. Una diferencia de 10 puntos. Vamos a mirar en pantalla los resultados exactos de lo que ha sido esta jornada. 55,9% para Daniel Noboa, 44,07% para Luisa González, una diferencia que es en realidad de más de 11 puntos en favor del presidente, que obtiene así la reelección con el 92,6% de los votos contados. Esto habla de un triunfo categórico, muy superior al que se esperaba, muy superior al que vaticinaban las encuestas, con un escenario muy diferente del que había terminado la primera vuelta en febrero, que marcaba una paridad absoluta con los dos candidatos en 44%, y que es un resultado que es el resultado oficial, que no está siendo reconocido por la oposición, que no está siendo reconocido por Luisa González, pero frente al cual no hay ninguna evidencia que ponga la oposición respecto de que este es un resultado falso. Claro. Lo que evidentemente le quita mucha verosimilitud y vuelve muy grave que como principal fuerza de oposición se siembre la duda respecto de la legitimidad del proceso, paradójicamente algunas semanas después de haber apoyado a Nicolás Maduro. No, y que se da, por supuesto, en el marco de las mismas críticas que hacía hoy Luisa González, donde ya asomaba la idea de fraude en esta jornada. Volvemos al Centro de Cómputos del Consejo Nacional Electoral con César García Vélez. Solamente está saludando en este momento a varios miembros de las misiones de observadores, como ustedes están viendo. Está saludando a cada uno de los participantes de las misiones de observación, quienes están congratulándose por esto. Una transparencia y la participación del pueblo ecuatoriano y la voluntad ha sido respetada. Gracias a Brasil por acompañarnos en esta jornada democrática. Estamos muy agradecidos. Gracias. Es el presidente del Consejo Nacional de Brasil, quien está en este momento aquí presente. Se va alejando un poco. Vamos a tratar de ver si podemos conversar con la presidenta del CNE al respecto de esta sorpresiva reacción por parte de la Revolución Ciudadana tras conocerse estos resultados, en donde, como ustedes acabaron de escuchar, ya la presidenta Diana Tamaín felicitaba. Presidenta, gracias, muy bien. Va a conversar con nosotros, la presidenta Tamaín. Vamos suave. Sí, ya nos vamos acá. Sí. Muy bien, ya vamos acá. Muy bien, vamos a... Señora presidenta, pero una pregunta a la vez. A ver, señora presidenta. Sí, ¿cómo está? Gracias. Compañeros, por favor. Para DNews en vivo, queríamos preguntarle su reacción sobre... Sí, señora presidenta, la candidata Luisa González no reconoce los resultados. Los datos proporcionados por el Consejo Nacional Electoral. Su comentario, presidenta, por favor. La autoridad electoral se ha pronunciado de manera oficial que los resultados son irreversibles. Sin embargo, de ello hay que cumplir con todos los protocolos legales de aquellas actas que son con inconsistencias para determinar el número exacto de los votos consignados para cada candidato. Eso corresponde respetar la ley, el reglamento, y nos tomará algunos días para procesar aquello y dar los números definitivos. Pero el resultado es matemáticamente irreversible, con más de 11 puntos de diferencia, es escrutado del más del 90% de actas. Eso es lo técnico, presidenta, pero ¿cómo reacciona usted como presidente del CNE ante lo que ella dice que no le convence la forma en la que procesaron los datos y que va a pedir que se abran las urnas? Y que además señala fraude electoral, eso es lo que dice ella, ¿no? Todos tenemos nuestro derecho y la libertad de pensar y opinar en un ambiente político. Nosotros solamente respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano y actuaremos en el marco de la ley en cuanto se requiera,
abrir las urnas según lo que manda la ley de las actas rezagadas, que el sistema ya lo ha determinado. No aceptar la derrota significaría que ellos van a salir a protestar por estos resultados. No lo sé, pero el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado y la autoridad electoral la respeta. Señora presidenta, para DNews en vivo, ¿qué pasaría si se solicita un reconteo? ¿Cuándo procede o no? Sí, inmediatamente se tienen que implementar los recursos administrativos o contenciosos electorales enmarcados en lo que determina la ley. Eso se tiene que hacer en la medida de lo que se cumpla con el mandato legal. En este momento, Presidenta, el único pronunciamiento del CNE es declarar ya a un binomio ganador. Eso es irreversible para ustedes la decisión. Definitivamente, matemáticamente es irreversible los números que nos dan con más del 90% de actas escrutadas. Gracias. Ahora el país debe estar tranquilo por este resultado electoral. El país celebra que su democracia se fortalece y celebra que la voluntad expresada en las urnas ha sido absolutamente respetada. Muchísimas Gracias. Ahí están las palabras de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. En vivo aquí lo hemos tenido y lo decía, ¿no? Hay la posibilidad de generar este reconteo si así se solicita. Primero habrá que ver la evidencia, tiene que presentar la Revolución Ciudadana la cantidad de actas que considera que tienen algún tipo de inconsistencia, pero lo acaban de escuchar de la propia titular del Consejo Nacional Electoral. La diferencia de casi 11 puntos hace que sea irreversible este resultado. De hecho, las felicitaciones llegaron desde la autoridad. Aquí han estado presentes varias misiones de observadores que han felicitado el trabajo del Consejo Nacional Electoral y que se han cerciorado de la transparencia con la cual se ha cumplido esta jornada acá en el Ecuador, compañeros. Bueno, impecable trabajo allí, César, era la palabra que había que escuchar a esta hora. Ya tuvimos en vivo la palabra de Luisa González con su denuncia de un fraude sin presentar una sola prueba de irregularidades, esencialmente basándose en que las encuestas daban otros números y nada más que en eso, y en Andrés Arauz presentando 6 actas de las miles de actas que se producen en una elección, 6 actas donde no había firma del presidente. Fueron todas las evidencias que presentó la Revolución Ciudadana, pero habló Luisa González, habló Yadiana Atamaín planteando claramente cuál es el resultado, y habló también la primera dama, Andy Lavinia Balbonesi, con quien tuvimos una conversación en exclusiva días atrás por la pantalla de DNews, y esto es lo que decía. En pantalla lo vemos en la fotografía acompañada del flamante presidente Daniel Noboa, su familia, y dice: gracias Dios, el corazón de color lila, esto muy típico, característico de ADN. Una vez más nos demostraste que por más difícil que pueden ser las pruebas, tus planes siempre son perfectos. Quien obra bien, con el corazón siempre te tendrá a su lado. Esto colocaba la hoy primera dama, otra vez. Por 4 años por más. 4 años más, y esto sería una continuidad, una reelección. Decimos, en el calendario electoral corresponde para el 25 de mayo, comience el nuevo periodo del presidente Daniel Noboa. Decíamos, entre todas las palabras que tuvimos, Darío, habló Luisa González, habló Diana Atamaín, y estamos a la espera también de la reacción del presidente electo. De la palabra electo. de Daniel Noboa, por supuesto, hablando por primera vez después de que se conozca este resultado, que es un resultado oficial, que es un resultado categórico, que no deja lugar a demasiadas dudas. Claro. Y me parece que tiene que haber un llamado muy importante. Y yo te diría una posición muy clara aquí de la comunidad internacional, declarando como válido este resultado, avalando lo que está comunicando el Consejo Nacional Electoral, a menos que haya algún tipo de evidencia. Quizás hay algún tipo de evidencia de irregularidad que todavía no nos enteramos. Medio raro realmente esto. Me parece que al mismo tiempo tiene que haber una condena clara de cualquier intento de tratar de quitar legitimidad a un resultado por el solo hecho de hacer un juego político, que es, me parece, lo que está buscando aquí la Revolución Ciudadana, con un
jefe que está prófugo de la justicia y que desde su estado de prófugo de la justicia denuncia que hoy en Ecuador se están cometiendo irregularidades. Raro, la verdad. De hecho, él mismo a través de la red social X fue quien dijo, no se animaron ni siquiera a tratar de disimular los resultados, así desacreditando lo que fueron estos resultados hoy dados por el Consejo Nacional Electoral, un instituto autónomo, apolítico como corresponde, en compañía además de diferentes autoridades, de observadores internacionales, el último que mencionábamos de izquierda, y además que dice, pues hubo ciertos detalles, pero estos detalles, por el tono en el que lo dijo y por el mensaje que emitió, no son cambios trascendentales los que haría después que se haga el estudio. Sin embargo, a la pregunta que hizo César a Diana Atamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, sobre qué pasa si se va a hacer un reconteo, bueno, que se presente todo lo necesario para ir hacia adelante. Es decir, no hay una negativa ni un rechazo a la solicitud. Eso sí, hay que cumplir con todos los requisitos y no quedarse en una crítica nada más, porque lo que queda acá, Darío, César, es la falta de credibilidad, ¿no?, de ellos como partido, de ellos como oposición, como candidato derrotado al simplemente emitir estos comentarios, uno por supuesto entendiendo lo que desde el lado humano esto implique. En instantes habla Daniel Noboa, hoy el presidente electo. Podemos ir a Olón, vamos a estar teniendo las imágenes desde el lugar en el cual va a hablar Noboa. Este es el escenario desde el cual va a estar hablando Daniel Noboa, presidente de la República, que acaba de ser reelecto, que en poquito más de un mes va a estar asumiendo para un segundo mandato, pero primer mandato completo, porque la verdad es que el mandato que está culminando ahora es la parte final de lo que iba a ser el mandato completo de Guillermo Lasso, que termina decidiendo renunciar a la presidencia, en realidad invocando a la muerte cruzada, disuelve su propio mandato y disuelve el mandato de la Asamblea Nacional ante la expectativa de que un juicio político lo fuera a destituir. Es un escenario distinto el que se abre, va a ser muy importante escuchar la palabra. Y dejando a un Daniel Noboa, Darío, en un escenario que tiene más herencia que oportunidad de poder mostrar cuáles eran sus promesas. Un Daniel Noboa que para bien o para mal llamó la atención del mundo por la manera en la que enfrentó, es decir, él llamó a estados de emergencia, sacó a la fuerza militar a las calles, aunque los números seguían siendo altos. Él mostró datos donde bajaban los datos, las cifras de homicidios, de asesinatos en un país que se vio con una herencia, como lo decía, porque no nace en este año y par de meses que le correspondieron a Daniel Noboa para culminar el gobierno anterior, sino que también se enfrenta a problemáticas que no controla directamente una mala gestión, sino que por el contrario pone con pocas oportunidades a tener que enfrentar grandes obstáculos, como lo fue la crisis energética y de sequía a la que se atravesó en todo diciembre, dejando al pueblo con muy poca oportunidad de estar tranquilo. 14 horas diarias sin luz. Esto era complicado, además donde la ayuda internacional también se limitaba. Me hace acordarme a las ayudas que se pedían a Bogotá, y Bogotá también atravesando su periodo de sequía. Entonces hacía que Colombia diera un paso atrás en lo que era el ejercicio de energía, dejando por supuesto en más crisis a un Ecuador. Un Daniel Noboa que por el contrario, que también se enfrentó a situaciones internacionales. Darío, lo que pasó con Jorge Glass en la Embajada de México, esto inclusive llegó hasta la ONU, donde se dijo que él estaba no solamente utilizando el poder, sino abusando del mismo. Sin duda, una presidencia marcada por las múltiples crisis que está enfrentando Ecuador desde hace tiempo, la crisis de seguridad, una crisis que lamentablemente ha tenido números muy malos en el primer trimestre de este 2025, con una disparada fortísima de los asesinatos, con ya más de 2.400 asesinatos en el primer trimestre de 2025, ahora todo por una situación que no fue generada durante el gobierno de Daniel Noboa, que tiene que ver con pactos que se hicieron justamente en gobiernos anteriores con un sector del crimen organizado que le permitió a muchas bandas criminales usar a Ecuador como plataforma para sacar la droga que ya no se podía sacar o que ya no era tan fácil sacar desde Colombia. Pero bueno, es una larga historia y parte de lo que tiene por delante de desafíos